Hola, mi nombre es Evelyn Michelle López Sánchez y soy del grupo 17. Hablaremos sobre los problemas sociales. Los temas que abordaremos son desigualdad e inequidad social, desde la economía, el derecho y la cultura, pobreza y marginación de tipo económico, étnico y social, y desarrollo social, sus explicaciones en lo económico, político y cultura. Empezaremos hablando sobre la desigualdad e inequidad social, desde la economía, el derecho y la cultura. Se entiende por desigualdad social el conjunto de diferencias objetivas y perceptibles entre los miembros de una sociedad, especialmente las que se refieren al ámbito económico y jurídico. La desigualdad surgió cuando se produjo un excedente y un grupo de la sociedad estuvo en condiciones de apropiárselo. En las sociedades tradicionales, un pequeño grupo de la población se apropiaba de la mayor parte del excedente, mientras que los amplios sectores sobreviven en condiciones de pobreza. Esta tendencia parece invertirse en las sociedades industriales, en las que se observa que a mayor nivel de desarrollo económico disminuyen las desigualdades sociales. Las desigualdades sociales están ligadas casi siempre a las circunstancias asociadas a la propiedad de bienes, el nivel de riqueza y la procedencia social. La interacción de los dos es la que determina en buena parte las trayectorias de vida de las personas y por consiguiente los resultados desiguales que producen. Aún así, hay un tercer aspecto que considerar, constituido por el esfuerzo, la capacidad de trabajo y el compromiso de cada individuo. Dada una situación de igualdad inicial entre dos personas en cuanto a circunstancias personales y externas, ese tercer aspecto es lo que puede explicar que sus condiciones de vida lleguen a ser desiguales respecto a varios puntos de vista. La forma más tradicional de abordar la desigualdad ha sido a través de un criterio económico, usualmente el ingreso personal, familiar o el patrimonio. Para entender la exclusión social que en la actualidad sufren los grupos indígenas hay que recurrir a la historia, el origen más remoto de conquista y colonización. El dominio de territorios, la apropiación de la riqueza natural del continente, la hegemonía política y cultural, la evangelización y la incorporación masiva de mano de obra de faenas agrícolas y mineras fueron eslabones del sometimiento y la discriminación de grupos indígenas y poblaciones mediante la denominada encomienda y esclavitud. Además de los servicios de salud y alimentación, uno de los riesgos más importantes que sufren es el deterioro del medio ambiente, no solo por ser su fuente de supervivencia, sino por su relación con esta en el ámbito identitario y material. La vulnerabilidad que los grupos indígenas sufren se debe a varios factores. Uno de ellos es que hay un gran número de políticas y programas que son elaborados por instituciones no indígenas. Además, estos procesos en muchas ocasiones forzaron a los habitantes de dichos pueblos a moverse del campo a la ciudad, poniéndolos en desventaja como fuerza laboral, pues las remuneraciones que reciben por trabajo igual al resto de la población tienen mayor probabilidad de ser bajos salarios. Al estar los indígenas en condiciones desiguales por su aislamiento, poco contacto y muchas veces desconocimiento de las instituciones gubernamentales y el desarrollo o los cambios que han tenido las mismas, los organismos internacionales han buscado normar respecto a los derechos de estos. Ahora hablaremos sobre pobreza y marginación de tipo económico, étnico y social. Pobreza es la carencia y la restricción al mínimo de bienestar de una persona que repercute en el deterioro de su calidad de vida. Esos factores están relacionados con la educación, vivienda, alimentación y servicios públicos como lo son el agua y el drenaje. El estado de pobreza tiene como causas como el desempleo, empleos con bajos salarios, además de problemas de carácter estructural relacionados con la política económica impulsado por los gobiernos, la cual provoca que las diferencias entre ricos y pobres sean cada vez más grandes. Una de las manifestaciones más evidentes de la pobreza en el mundo es la hambruna. Constituye un fenómeno recurrente en la historia de la humanidad, pero en la historia moderna se hacen todo por razones específicas relacionadas con el desarrollo de la industria, las migraciones al medio rural y los cambios estructurales propios del capitalismo. No cabe duda que la hambruna es un fenómeno asociado a los problemas políticos internos, a falta de proyectos de desarrollo económico, la corrupción en los gobiernos, entre otros factores. Los principales factores que han orillado las crisis alimentarias son las pobres cosechas en algunas regiones por cuestiones climáticas, escasez de medidas preventivas o crecimiento acelerado de la población en otras regiones.
En resumen, la hambruna es producto de la conjunción de una serie de factores, tanto internos como externos, pero que finalmente provoca que se relacionen por falta de recursos para enfrentar escasez y de productos necesarios para sobrevivir. En los últimos años, los problemas relacionados con la pobreza se han agudizado en nuestro país, sobre todo porque además de la crisis económica mundial y la crisis alimentaria, existen elementos específicos que hacen más complejo el fenómeno. En México, las poblaciones indígenas constituyen la proporción más elevada de los pobres, además de los servicios de salud y alimentación. Uno de los riesgos más importantes que sufren es el deterioro del medio ambiente. Sobre los grupos indígenas pesan elementos en su contra, sobre todo con características de racismo. Estas diferenciaciones de tipo físico han sido llevadas al plano de lo social, con fenómenos tan lacerantes como el racismo, definido como un prejuicio que se basa en las distinciones físicas socialmente significativas y la cual se basa en la creencia de que ciertos seres humanos son superiores o inferiores a otros. En la actualidad, dicho concepto ha perdido vigencia y ahora hablamos de diferencias étnicas o minorías étnicas. Existen una gama de desigualdades culturales y socialmente son consideradas inaceptables y portadoras de efectos negativos. En este caso, se adoptan normas legales para sancionarlas y contrarrestarlas. Ahora hablaremos sobre desarrollo social y sus explicaciones en lo económico, político y cultural. El desarrollo es un proceso que transforma el crecimiento de la economía y el bienestar de las personas, y en virtud de ello se habla del desarrollo económico y social. Dicha transformación se liga al aumento de la producción con la calidad de vida al incrementarse la oferta de bienes y servicios. Entonces, para conocer en qué medida todos los habitantes se benefician del crecimiento, es necesario conocer la distribución del ingreso, la forma en la que una sociedad reparte la riqueza generada por sus actividades de producción, intercambio y consumo. Desde este punto de vista, el crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente del desarrollo. Dicho en otras palabras, altas tasas de crecimiento no aseguran la eliminación de la pobreza, pero sin ellas es muy improbable que esta última pueda reducirse de manera sustancial. Las consecuencias que el crecimiento económico tiene para las sociedades y los individuos va más allá del aspecto monetario. Las transformaciones conforman lo que se le denomina cambio estructural, puesto que son modificaciones profundas y duraderas en las estructuras mismas de la economía y la sociedad. En primer lugar, hay un efecto sobre la población, por el cual inicialmente éste empieza a crecer por la disminución de la mortalidad. Al mismo tiempo se modifica la estructura de la edad de la población, en virtud de que gracias a los progresos de la medicina y la mejor alimentación la gente vive más. Otra transformación importante afecta la distribución especial de la población a través del proceso de urbanización. La urbanización, en su vez, permite el acceso de la gran mayoría de los niños a la escuela y facilita el labor educativo. De este modo disminuye mucho el analfabetismo y se incrementa el número de personas que saben leer, escribir y hacer cuentas, y que conocen sus obligaciones cívicas y sus derechos. Asimismo, se eleva el nivel general de escolaridad, la cual hace que una sociedad cuente con ciudadanos y trabajadores más educados y preparados. La educación es uno de los medios indispensables para que la población se convierta en ciudadana, sin perder su identidad étnica, su lenguaje y su cultura. También es el medio indicado para emprender un cambio en las ideas y creencias dominantes, que se traduzca en una convivencia respetuosa hacia todos y todas. La educación permitirá construir un nuevo escenario social, específicamente las formas de sociabilidad que incorporen valores para la vida diaria de las generaciones actuales y futuras. Así, la educación se ha considerado como elemento importante en el proceso de asimilación e inclusión de los indígenas al desarrollo de las naciones. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Evelyn Michelle López Sánchez del Grupo 1-7 y espero que tengan una linda semana.